Muy buenas noches, cordial saludo, soy Rubí Estela Morales Sierra. El propósito de esta comunicación es ampliar el contexto informativo de cómo sucedieron las cosas, qué estaba sucediendo cuando se produjo esta llamada de el alcalde de Bucaramanga de entonces, Rodolfo Hernández, la cual recibí en mi teléfono particular. Bueno, el contexto es el siguiente entonces. Me desempeñaba como profesional del despacho, al igual que el joven Manuel Francisco Azuero, conocido como Manolo Azuero. Él tenía desde un inicio, pues, digamos, la denominación pública o de imagen como jefe de gobernanza, un cargo que no existía en ese entonces en la administración municipal. Y me desempeñaba como profesional del despacho con funciones de jefatura de prensa. Era la responsable de las tareas del macroproceso prensa y comunicaciones de la alcaldía de Bucaramanga en ese entonces. Bueno, previamente había trabajado desde el año 2013, digamos, hasta el 2014, de julio del 2013 al 2014, como voluntaria de la campaña cívica Lógica, Ética y Estética. Posteriormente, desde agosto de 2014 a 2015, fui contratada por el ingeniero Rodolfo Hernández para apoyar la campaña, en la cual solamente trabajamos unas 5 personas de base, digamos. Estaba la trabajadora social Matilde Muñoz, estaba el ingeniero Gabriel, los asesores de publicidad, Guillermo Meque y Hugo Vázquez, y por supuesto el ingeniero Rodolfo. Cuando yo llegué, cuando conocí al ingeniero Rodolfo, todo el mundo le decía doctor Rodolfo, pero en el momento en que empezamos a hacer el material de divulgación, pues yo propuse que él debía llamarse mejor ingeniero Rodolfo, ya que se distinguiría de los demás doctores que estaban en ese momento en las candidaturas. Bueno, eso es, digamos que es parte de una estrategia de comunicación que en ese momento se dio y así se quedó. Así se quedó. Entonces, al cumplir la campaña, al ser exitosa esta campaña, en la cual formé parte de la elaboración del programa de gobierno, luego de más de 250, 300 conversatorios que se realizaron en el penthouse particular del ingeniero. Bueno, se logró obtener el resultado de ser elegido alcalde de Bucaramanga para el periodo 2016-2019. Con esto, con la campaña cívica Lógica, Ética y Estética, en la cual la idea era no vincularse a los partidos tradicionales políticos, sino hacer una escisión, una separación de ellos. No solamente como una propuesta para combatir la corrupción, que era pues uno de los problemas sociales más complicados y que más, digamos, fastidio y rechazo tenía de la comunidad. Así que, bueno, luego de tantos conversatorios, pues entonces logramos escuchar a la ciudadanía con sus propuestas, con las problemáticas de los diferentes sectores, de las diferentes comunidades, de los empresarios, de los estudiantes, de las amas de casa, de las comunidades de la ciudad, de los sectores populares, del sector rural, a pesar de que pues, el ingeniero no participó en la campaña del sector rural. Bueno, hice este contexto. Yo fui la encargada de estructurar el componente social y político, de hacer la redacción de este programa de gobierno. Por lo tanto, lo conozco y lo hice con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con gran anhelo de que se pudiera aplicar a mi ciudad Bucaramanga, de donde soy oriunda. Y luego entonces de ganar las elecciones, de estar en el cargo, pues estábamos compartiendo el gobierno con una serie un número de personas que nunca participaron en la campaña, que llegaron en último momento,
que de una u otra forma coparon, digamos, el interés y las decisiones del alcalde de entonces. La mayoría eran personas provenientes del Centro Democrático, cosa que pues a algunos de las campañas nos pareció inconveniente, digamos, en ese entonces y defraudante, porque lo que se había prometido en la campaña de ser independientes, de otorgar cargos a personas de la academia, se cumplió en parte se cumplió, es verdad, pero en los cargos importantes, definitivos, se entregó a personas del uribismo. Como ustedes saben, pues hubo una participación antes de las elecciones de entonces el expresidente Uribe en una reunión que se dio en el Hotel Chicamocha el 25 de marzo del año 2015. Así que, o el 26 de marzo del 2015. Así que, bueno, ese fue el contexto. Eh, ¿Por qué el ingeniero solicitó en esa llamada que escribiera el nombre de Manolo? Él se estaba refiriendo a que escribieran los boletines de prensa el nombre de Manolo, ya que en mi caso particular, pues yo no conocía al joven simplemente por algunos escritos que él hacía, denuncias que hacía en el periódico Vanguardia Liberal, entre esos inclusive denunciando algunos hechos directamente del ingeniero Rodolfo Hernández, en ese caso pues el candidato Rodolfo Hernández. Sin embargo, llegó a a la administración con grandes referencias y, y bueno, la idea era que eh, el ingeniero Rodolfo lo había ungido para que fuera el siguiente alcalde. Eso lo había dicho en en un almuerzo que hubo con algunos invitados especiales y allí se conoció este dato. Por lo tanto, pues eh, a muchos nos cayó pues de una forma, digamos que lo tomamos como algo no tan democrático, porque pues estaba demasiado pronto pensar en quién sería el sucesor cuando ni siquiera se había posesionado el alcalde Hernández. Sin embargo, bueno, fueron avanzando los meses y me enteré por un documento que llegó a mi despacho en ese momento en la oficina de comunicaciones de que el joven se llamaba Manuel Francisco Azuero. Entonces, pues obviamente la decisión era en los boletines de prensa en los cuales participara el nombre del joven, en ese caso del profesional de despacho, pues debían escribirse el nombre como aparece en su cédula de ciudadanía. Igual que sucedió recientemente cuando el Consejo Nacional Electoral, en días pasados, decidió que el candidato presidencial Fico o Federico Gutiérrez no debía aparecer en, el, en la tarjeta de marcación electoral con el nombre de Fico, que es el diminutivo, o el nombre de apodo, sino el nombre que está en la cédula de ciudadanía. Igualmente, pues conocemos que cuando hay una imprecisión en un documento público, bueno, se puede configurar una falsedad en documento público. En un día del mes de junio, eh, el joven Manuel Francisco Azuero me solicitó personalmente en su despacho que no escribieran los boletines el nombre de Manuel Francisco Azuero, sino Manolo Azuero, y que no incluyera el cargo de profesional de despacho como estaba su nombramiento, sino que debía escribir prácticamente ese nombre que se había inventado para, digamos, para darle posicionamiento político, que era jefe de gobernanza, que inclusive se mencionó en medios de comunicación y en redes sociales que de dónde venía ese nombre que no estaba registrado en la plantilla de cargos oficiales de la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, por supuesto que al ser la solicitud del joven de esta
de este requerimiento de escritura de su nombre, pues yo me negué rotundamente, le dije pues que no había forma, que se consideraba una violación a la ley, podría configurarse una falsedad de documento público, y que por favor, si era tan importante el sitio, digamos esa solicitud, que me lo presentara por escrito la petición, y habríamos un análisis con jurídica. A lo cual pues él me dijo que no, pues cómo iba a pasar esa solicitud por escrito. Entonces yo le dije, bueno, pero si no es por escrito, entonces ¿cómo hacemos la consulta? ¿Cómo se pretende que yo sí ponga por escrito algo que hay evidencias jurídicas de que no se debe hacer? Así que, pues muy molesto, dijo, yo le hablaré a Rodolfo, como él le decía familiarmente, y ahí terminó la comunicación con él ese día. Al día siguiente recibí efectivamente la famosa llamada de donde está exigiendo el ingeniero o el alcalde de entonces, Rodolfo Hernández, que escribiera Manolo, porque nadie lo conocía por Manuel Francisco. Y pues ya conocen ustedes la grabación, el requerimiento arbitrario, la no escucha de los argumentos que les estaba presentando, y pues su desbordamiento verbal y grosero, y además el acoso laboral, indicándome o amenazándome que me iba a echar ese mismo día. Bueno, eso no sucedió. Al día siguiente no me echó. Hablé al día siguiente con el secretario administrativo en ese entonces, Fabio Andrés Guerrero, que se llamaba, y a él le dio risa. Dijo, no, pues es que él echa a todo el mundo a todos los días, no se preocupe por eso. Él es así. Yo le dije, bueno, pero es que pues, es muy difícil cumplir esas órdenes así. Quedó así. La situación es que finalmente, a raíz de esa situación, se contrató a otra persona, otro profesional de comunicaciones, a la periodista Yasmín Rodríguez, quien venía de Vanguardia Liberal, de ser amiga de Manuel Francisco Azuero, Manolo Azuero, y pues no presentaba ningún reparo ni resistencia a las órdenes que estaba dando Manuel Francisco Azuero y pues por supuesto el alcalde. Así que fui relegada de mis funciones como responsable de prensa y comunicaciones, en este caso de la jefatura. Recordemos que no existe este cargo de jefatura de prensa en la alcaldía de Bucaramanga, sino profesionales encargados o asesores encargados del componente de prensa y comunicaciones. Así que bueno, fui relegada, fui reasignada como reportera raza a la Secretaría de Desarrollo Social, donde estuve haciendo a partir de ese momento, digamos, fue como julio, agosto, más o menos, que llegó la nueva funcionaria. Entonces hubo una reasignación de funciones que las estábamos además absolutamente necesitando, un apoyo de otro periodista, porque estábamos trabajando durante 6 meses, estuvimos solamente el profesional Edgar Sánchez, también comunicador social, periodista, y quien les habla, haciendo todo el trabajo de la oficina de prensa en el tema de comunicación periodística. Terrible, era agotador, especialmente para él, y pues yo tenía que cumplir todas las funciones relacionadas con el cargo de jefatura de prensa. Así que la llegada de una nueva funcionaria o un apoyo, obviamente, era pues indispensable, absolutamente indispensable. Así que bueno, fui relegada, como digo, pero lo asumí como algo muy bueno, porque me dio la oportunidad, y lo asumí con positivismo, me dio la oportunidad de trabajar con las comunidades, de cara a las comunidades, apoyarlas, y así se hizo en desarrollo social con los 18 componentes o programas para las poblaciones vulnerables y minorías. Pues tuve la oportunidad de desplazarme una vez más hacia las comunidades, de conocer, digamos, la oferta de bienes y servicios que en ese momento se estaba desarrollando a través de la alcaldía de Bucaramanga,
con las comunidades, el contacto directo y pues una experiencia muy agradable porque se estaba evidenciando la prestación de un servicio y de unos servicios y de un esfuerzo de muchos funcionarios públicos que estaban haciendo para atender a las comunidades. Y por supuesto, pues mi tarea fue no solamente en la Secretaría de Desarrollo Social con estos 18 programas, sino también en el sector rural, acudir al sector rural. Había unos lunes de sector rural, de reuniones en el quinto piso de la alcaldía, donde se reunían los lunes veredales, creo que se llamaba, donde se reunían los diferentes representantes del sector rural, de las veredas, para exponer las problemáticas y hacer un seguimiento de lo que se estaba haciendo. Ello con un escasísimo recurso en ese entonces, pero ahí se iba avanzando. Y de todas formas también tuve también la posibilidad de comunicar sobre el sector de vivienda, los programas de vivienda de Bucaramanga, vivienda oficial a través de Invisbu. Así que ya no tenía contacto directo ni con Manuel Francisco Azuero, Manolo, ni con el ingeniero o el alcalde Rodolfo Hernández. Bueno, el desarrollo de mi trabajo, especialmente en la Secretaría de Desarrollo Social, pues bueno, hice un trabajo de reportería sabiendo que a quien yo estaba sirviendo era la comunidad de Bucaramanga, por la que había hecho una campaña enorme, por la que había ayudado, por la que había colaborado abiertamente y había sido voz también del ingeniero Rodolfo Hernández en la campaña cuando él por razones de salud no pudo atender los compromisos de campaña, pues entonces yo fui su voz ante diferentes reuniones y comunidades que requerían pues complementar los compromisos que se tenían de llevar el mensaje de la campaña en diferentes sectores de la comunidad. Así que, bueno, esto es entrañable, tener conocimiento de esto y hacerlo realmente. Eso se hizo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, de corazón, y así fue. Pues tuve la estructuración de este programa de gobierno, Lógica, Ética y Estética, que fue ideado por el ingeniero Gabriel Hernández, ingeniero civil y filósofo. Él ya en ese momento no ejercía como ingeniero, sino se había dedicado a la filosofía. Bueno, en ese entorno fue cuando finalmente fui despedida, luego de varios episodios de acoso laboral, por parte, inclusive lo denuncié públicamente, en ese entonces salió publicado en los medios de comunicación, lo publicó Vanguardia, o creo que lo publicó Vanguardia y también el diario Enfrente, algunos medios radiales también se encargaron de divulgar que yo había presentado una demanda por acoso laboral con situaciones pues incómodas como por ejemplo no permitir que utilizara unos equipos de oficina para poder elaborar el informe que debía presentar en el Consejo Municipal de el segundo trimestre del año 2016, ya que son informes trimestrales que se tenían que presentar. Eso lo llevé, esta denuncia la llevé al Consejo, al Comité de Convivencia Laboral, o el Comité Laboral, sí, del municipio de Bucaramanga, el cual pues fue atendido, digamos en parte, pero no resolvió de plano la situación, ni fue, no hubo un interés realmente muy especial para que se pudiera resolver esta situación. En ese entorno pues fui despedida luego de haber informado sobre la desviación de unos recursos destinados para
nutrición de la primera infancia de 0 a 5 años para la población más vulnerable de los niños de Bucaramanga. Esos recursos, que fueron más o menos del orden de entre 300 y 400 millones, fueron desviados con fines culturales para Corfesco, un teatro que en ese momento estaba teniendo dificultades para sobrevivir, que es un teatro privado, era de fines privados, pero pues fueron destinados algunos recursos para este teatro. Así que existe, en la nota de prensa existe en la versión antigua de la alcaldía de Bucaramanga, y simplemente se informó. Ese día fui despedida, el día 17 de julio del año 2017, por haber informado sobre esa desviación de sus recursos. En una nota periodística, como tal, luego de una reunión que se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una reunión de la Mesa Municipal de Primera Infancia aquí de Bucaramanga. Estaba cumpliendo con mis labores de reportería, informando lo que estaba sucediendo. Bueno, quería informarles a quienes me solicitaron que por favor ampliara un poco más la información y el contexto de lo que se estaba viviendo cuando se dio esta llamada de acoso laboral, una prueba de acoso laboral. Muchas gracias. Espero haya sido útil para aclarar esta información.